Por favor, solo inténtalo. ¿Hola? Bienvenidos, mis amigos, a la primera temporada de My Little Pony, la magia de la amistad. My little pony, my little pony. Antes de empezar, un poco de historia. Lauren Faust, escritora de varios episodios de Las Chicas Superpoderosas y Mansión Foster para Amigos Imaginarios, se acercó a Hasbro para ofrecerles una nueva idea en una línea de muñecas que estaría basada en un cartoon de su propia creación, Milky Way y las Galaxy Girls. Del concepto solo quedan unos concept arts en su DeviantArt y una animación de muestra que le mostró a Hasbro, pues los ejecutivos vieron una brillante oportunidad y le pidieron a la señorita Faust para que creara la siguiente encarnación de My Little Pony. Faust, habiendo crecido con la franquicia y adorando los especiales de los 80s, aceptó el trabajo y My Little Pony, la magia de la amistad, nació. Buscando que la serie pudiera ser disfrutada por todo el mundo, no solo por niñas pequeñas, Faust logró convertir una idea que por los últimos 20 años había sido sinónimo puro de todo lo de niña en algo más, algo que ni ella misma pudo imaginar que tendría el impacto que llegó a tener. La primera temporada y el show mismo comienza con la magia de la amistad, donde empezamos con una pequeña exposición sobre la historia del reino mismo. Dos nobles hermanas que reinaban juntas y creaban armonía en la región. Para hacerlo, la mayor usaba su poder de unicornio para traer el amanecer. La menor traía la luna al anochecer. Así le daban equilibrio al reino y a sus súbditos, todas las variedades de ponis. Pero con el tiempo, la menor se llenó de celos. Los ponis jugaban en el día que la mayor les brindaba, pero dormían durante la hermosa noche. Un día fatal, la menor se negó a bajar la luna para dar paso al día. La hermana mayor quiso razonar con ella, pero la amargura de la menor la transformó en una malvada yegua oscura, Nightmare Moon. Juró que sumiría al reino en la noche eterna. Con pesar, la mayor usó la magia más poderosa conocida por los ponis, los elementos de la armonía. Usando la magia de esos elementos, derrotó a su hermana menor y la envió para siempre a la luna. La hermana mayor se hizo responsable del sol y la luna. Y la armonía ha perdurado en Ecuestria por generaciones. Para ser honesto, la animación y la narración de este momento son bastante buenas, mostrando un poco que esta serie no es como las demás. Entonces sí, lo que pasó, según la narración, es que la gran gobernante del reino de Ecuestria tuvo que exiliar a su hermana a la luna porque ésta se volvió loca de ansias de poder. Ok, y lo hizo con la ayuda de los elementos de la armonía. Cortamos con nuestra protagonista, Twilight Sparkle, una unicornio superdotada que forma parte de la Academia de Unicornios Superdotados de la Princesa Celestia, leyendo el mismo libro que acabamos de leer, a pesar de que no fue ella la que dio la narración. En inglés, su voz es Tara Strong. En español, Carla Castañeda. Y honestamente, no sé cuál de las dos elegir. Ay, Spike, sabes que no hay tiempo para esas cosas. Of course she did, because...
Si bien la voz de Tara es legendaria, Carla simplemente parece que domina este personaje. Incluso en los primeros episodios, cuando el doblaje no es tan bueno que digamos, siento que ella es Twilight Sparkle. Del sol. ¿Qué? ¿Dónde están los ponis? ¿Será día festivo en Ponyville? No que yo sepa. En serio no sé cuál elegir. En fin, ella lee sobre la yegua en la luna y sobre los elementos de la armonía, y usando sus poderes de calculadora, calcula que la misma Nightmare Moon regresará en el siguiente solsticio de verano, que es la noche siguiente. Así que sin tiempo que perder le pide a su fiel compañero y secretario personal, Spike el dragón, para mandarle una carta a la princesa Celestia, su mentora, y obviamente no la Pony del libro que acababa de leer. Ella, en cambio, le manda a la cercana ciudad de Ponyville para que... Te envío a supervisar los preparativos de la celebración del verano. no solo eso. ¡Haz amistades! Sí, resulta que nuestra querida protagonista es una abstraída social y piensa más en los estudios que en todo lo demás. Pero eso sí, llegan a Ponyville y la primera pony que ve hace esto. ¿Hola? Wow, algunos no saben ni decir hola. En fin, Twilight decide empezar con los preparativos para la noche de inmediato para así poder investigar más sobre Nightmare Moon. Ella recorre toda la ciudad conociendo a sus futuras coprotagonistas de la serie en sus respectivos elementos. Applejack y su familia, Apple Bunkin, Red Gala, Ready Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel. Rainbow Dash y su obsesión con los Wonderbolts, Ven un segundo, en cuanto acabe de practicar. ¿Practicar para qué? ¡Los Wonderbolts! Rarity, la apasionada por la moda del grupo, Sí, el brillo queda con todo, ¿no es así? Rarity, eres tan talentosa. Ahora, ¿qué se les ofrece? Fluttershy, la amante de los animales, Muy hermosa. y Pinkie Pie, la que gritó como loca al principio de este episodio. ¡Muchísimo! Pero aquí no se hace ruido. ¡Tonterías! ¿Qué clase de fiesta sería en silencio? ¡Te lo diré! ¡Aburrida! Me agrada Pinkie. Y todos deciden lanzar una fiesta sorpresa de bienvenida para Twilight en la biblioteca que resulta ser la casa de Twilight en Ponyville, que resulta ser una casa en un árbol. Ok. Llega la hora de celebrar la llegada del verano y cuando todo el pueblo se reúne para celebrar la llegada de la princesa Celestia, resulta que se ha ido a algún lado y en su lugar aparece Nightmare Moon. La primera parte termina con Nightmare Moon riendo diabólicamente sobre todos los ponis. La segunda parte empieza con Twilight corriendo de vuelta a la biblioteca en busca de más conocimientos sobre los elementos de la armonía, seguida por las otras. Dentro de uno de los libros descubren que existen 5 elementos conocidos: amabilidad, risa, lealtad, generosidad y honestidad. El sexto elemento es un misterio, pero el libro dice que al tener los 5 elementos juntos, el sexto aparecerá a través de una chispa. La última ubicación conocida de los elementos es el castillo de las 2 hermanas dentro de... ¡El bosque Everfree! Sí, no sé qué decir sobre ese nombre, para un bosque que se supone que es tan terrible que ningún pony se centra en él. Especialmente porque en futuros episodios no es tan temible que digamos. Sí, tiene criaturas más o menos temibles, pero aparte de eso, no es tan amenazador. Sí, para aquellos con 2 neuronas funcionales ya se habrán dado cuenta que los protagonistas son los diferentes elementos de la armonía. Saber cuál es la cosa. Entonces, al entrar al bosque, las chicas empiezan a enfrentarse a las diferentes e inútiles trampas que Nightmare Moon puso a su paso. Aquí es donde vemos a cada una de las ponis mostrar su elemento correspondiente. Applejack con su... Escucha esto. Lo que te estoy diciendo es la honesta verdad. Suéltate y estarás bien. ¿Por qué no simplemente le dijo que las Pegasus estaban debajo de ella? Jamás lo sabré. Fluttershy con su amabilidad a la mantícora. Ay, pobre bebito indefenso. ¿Bebito? Esto te va a doler por solo un segundo. ¡Fluttershy! Pinkie Pie y su uso de la risa. Tus miedos enfrentar. Y entonces dijo Pinky, de pie debes estar. Miedo no tendrás, nadie daño te hará. Solo ríe y tus miedos se irán. ¡Ja, ja, ja!
Sí, uno aprende a amar esa pony rosada. Rarity, con su muestra innecesaria de amabilidad hacia un dragón llorón, Te ves impresionante. Ay, Rarity, tu hermosa cola. Ah, no importa, amiga. Lo corto está de moda. Además, ya crecerá. Igual que el bigote. y Rainbow Dash con su elección de lealtad a sus amigas antes de elegir seguir su sueño de ser atleta profesional. Gracias por la oferta, claro. Pero temo que debo negarme. Después de pasar por todas estas pruebas, por fin llegan al castillo de las dos hermanas, o más bien sus reinas. Aquí es donde las ponis encuentran un montón de piedras que, al menos según Twilight, son los elementos de la armonía. Twilight intenta hacer que los elementos reaccionen por sí sola, pero entonces Nightmare Moon aparece y teletransporta a Twilight a otra zona del castillo. Twilight trata de defenderse, pero al final es vencida y Nightmare Moon logra destruir los elementos de la armonía. Parece que todo se ha perdido, hasta que... ¿Crees que destruirás los elementos de la armonía así de fácil? Pues te equivocas. Entonces Twilight revela los diferentes elementos y sus respectivas guardianas, descubriendo también que el sexto, la chispa que los enciende, es el elemento de la magia, el elemento de Twilight. Juntas invocan el legendario poder del cañón arcoíris y logran derrotar a Nightmare Moon, devolviéndola a su estado inicial de la princesa Luna. Entonces, de ningún lado, aparece la princesa Celestia, revelando que Luna es su hermana menor, de paso estableciendo que ambas tienen más de 1000 años y que tal vez sean inmortales. El episodio termina con una fiesta, ambas hermanas reunidas por primera vez en años y estableciendo la residencia permanente de Twilight en Ponyville. La magia de la amistad es un muy buen inicio de temporada y de serie misma, tratando de establecer 6 personajes principales y una temática que seguiría a todo el show durante sus siguientes temporadas. Primer episodio de 2 partes, es una aventura épica, lo demás ya veremos. En cuanto a los personajes, llegaré a ellos cuando vaya a analizarlos individualmente al final de este video, pero solo para aclarar, Pinkie Pie es mi favorita. Es solo que hay algo en ella que me parece tan increíble y brillante. Continuando, después del piloto, la mayoría de los episodios de la primera temporada son lo que se podría considerar relleno, con grandes cantidades de desarrollo de personajes y exploración de la historia y la forma en que todo opera en el mundo de Equestria. Aquí descubrimos, por ejemplo, que el clima en Equestria no es como en el mundo normal, y que los ponis deben guardar las estaciones, explicado en episodios como Envolviendo el invierno, donde se muestra cómo los ponis envuelven el invierno al encargarse de las tareas como limpiar los caminos de la nieve caída, cortar el hielo de las lagunas, despertar a los animales que están hibernando e incluso armarle sus nuevos nidos a las aves. ¡Ay, Spike! No está tan mal. Tal vez las aves puedan usarlo como... ¿Choza? Sí, el clima es extraño en Equestria. Están otros episodios donde conocemos más sobre la mitología misma de Equestria. Específicamente que existen criaturas como los grifos, fénix, criaturitas llamadas parasprites que devoran todo a su paso, son malvadas por cierto, etc. Y créanlo o no, la temporada tiene algo así como una historia continua que se desarrolla alrededor de la Gran Gala del Galope, una especie de baile formal que se celebra una vez al año. En el boleto extra, el episodio siguiente al piloto, aprendemos que Twilight ha sido invitada al baile, pero solo recibió 2 boletos, y el resto del episodio es ella huyendo de sus amigas, quienes buscan ganarse el boleto a través de un montón de favores que resultan en Twilight corriendo por todo Ponyville, y al final dándose cuenta de que no quiere ir a la gala sin todas sus amigas, solo para recibir un montón de boletos extra por parte de Celestia antes de que el episodio termine. Embestida para el éxito, siguiendo el arco de la Gran Gala del Galope, con Rarity haciendo los vestidos para todas sus amigas. Además de ser un episodio con una gran moral, junto con Envolviendo el invierno, fueron los que introdujeron el arte de las canciones al universo de My Little Pony, volviéndose una parte prácticamente crucial en futuras temporadas. Un segundo arco argumental, esta vez para toda la serie, empieza en la forma de las Cutie Mark Crusaders, un grupo de pequeñas niñas formado por Apple Bloom, hermana de Applejack, Sweetie Belle, hermana de Rarity, y Scootaloo, admiradora extraordinaria de Rainbow Dash.
Lo que cabe destacar de estas pequeñas es su constante búsqueda por sus cutie marks, que sería algo así como la marca permanente de un pony en su trasero que indica su talento especial para toda la vida. Al principio avergonzadas por el hecho de no tener la suya propia, las tres se encaminarán en un montón de tonterías para poder descubrir sus verdaderos talentos o morir en el intento. Sus episodios tienden a ser bastante directo al punto, siempre buscando sus cutie marks sin importar qué, y a través de ellas es que aprendemos, por ejemplo, que las 6 principales obtuvieron sus marcas al mismo tiempo. Y del hecho de que las niñas ya tienen un talento especial, solo que son lo bastante torpes como para no darse cuenta ellas mismas. Hay un episodio en particular que estoy seguro que si no lo menciono al menos, muchos van a estar decepcionados. Feeling Pinky King, o las predicciones de Pinky, es un episodio donde se revela que Pinky tiene una especie de Pinky sentido, que le permite predecir cuándo ocurrirán ciertas cosas al azar. Creo que fue desde este punto en que la gente empezó a hablar de la frase "es Pinkie Pie, no lo cuestiones", porque por alguna razón hay una especie de cosa religiosa dentro de este episodio que tiene que ver con la fe o algo así. Sinceramente todavía no entiendo lo que ven en este episodio como para tomarlo tan en serio.